Bienvenido, bienvenida a este espacio donde analizamos y hacemos una interpretación de las noticias más relevantes del mundo presentadas por The Economist en el ámbito económico-social, en este caso entre el 14 y el 16 de agosto. Hoy compartiremos un interesante análisis que hace The Economist sobre lo confuso de esta llamada recuperación económica que estamos viviendo, como si ya hubiesen tenido lugar todas las consecuencias de las decisiones tomadas en las primeras etapas de la pandemia. Y para finalizar veremos cómo se va dando vía libre a través de la aprobación de presupuestos para la Agenda 2030 por parte de Estados Unidos. Vamos allá. Parece que la recuperación económica varía depende de dónde miramos. Los mercados están agitados y los inversores se preocupan sobre la fuerza de la recuperación económica. Concretamente, lo que ocupa sus mentes es la variante Delta del virus y la expiración de los programas de estímulos. Los datos más recientes muestran que la economía americana crece al 8,5% en los últimos 3 meses, medido en términos anuales. Esto es debido a que varias fuerzas están empujando, como la política monetaria de bajas tasas de interés, los estímulos en forma de cheques a los ciudadanos y la vuelta poco a poco a la normalidad de la actividad prepandemia. Pero parece que probablemente este sea el punto más álgido de este periodo de crecimiento. Estas fuerzas de las que hemos hablado se empiezan a debilitar. Mientras que la inflación sube, la Fed anuncia que pronto comenzará a reducir su política de estímulos. La administración Biden está pensando aprobar un plan de infraestructuras muy ambicioso que, al contrario de los cheques enviados a los ciudadanos, su impacto se manifestará a lo largo de los próximos años y no de manera inmediata. Y por si fuera poco, la variante Delta del virus se propaga de manera rápida a lo largo del país. Esto es relevante porque los programas de estímulos han enmascarado las cicatrices que se hacen normalmente patentes en una recesión, y la variante Delta puede ser el detonante para que esto se haga patente. Por ejemplo, en Gran Bretaña la actividad ha descendido un 5% desde junio, cuando esta variante se detectó allí. En esta imagen podemos ver el comportamiento del bono americano a 10 años, que suele ser un indicador importante del comportamiento de la economía. Vemos la gran bajada a principios del año pasado y la recuperación, concretamente en los meses de enero a marzo. Desde entonces comienza una tendencia descendente. Como decíamos, la mayoría de estímulos y ayudas tienen fecha de caducidad, concretamente durante este verano en la mayoría de las economías más desarrolladas del mundo. Y fijémonos en lo curioso de este gráfico. Vemos la media de los países de la OCDE, que son los que podemos decir las economías más desarrolladas, y concretamente tenemos el PIB por persona, que descendió drásticamente hace un año, y por el contrario, los ahorros de los hogares, que gracias a estas ayudas que comentábamos han crecido. Si nos fijamos es la primera vez que ambas tendencias son claramente divergentes. ¿Y esto qué significa? Pues entre otras cosas que unas finanzas de los hogares fuertes están directamente relacionadas con la demanda de productos y servicios. Si echamos un ojo al sector empresarial, vemos en la siguiente imagen la variación del porcentaje de empresas que alcanzaron la bancarrota el año pasado en Estados Unidos, en Japón, Gran Bretaña, Canadá, Alemania y Francia. Es decir, el número de empresas que alcanzaron la bancarrota el año pasado descendió de manera elevada, mientras que los ciudadanos amasaban buenas cantidades de excesos de ahorro, como hemos comentado. Si indagamos un poco más en los ahorros de los ciudadanos, vemos en esta otra imagen más datos interesantes. En la parte de arriba vemos el porcentaje de ahorro en 2020 con respecto a 2019, y los que más han ahorrado son los canadienses con un 13% más, y los que menos en este caso los alemanes con un 5% más. Nada mal para lo extraordinario de la situación. En la parte de abajo vemos también el porcentaje de aumento en depósitos bancarios con respecto al PIB por persona y con respecto al consumo privado. Vemos cómo ambos también aumentan en proporción, siendo en este caso Estados Unidos el primero y Alemania el que menos de la lista. Entre otras cosas, esto lo que quiere decir es un aumento de liquidez por parte de los ciudadanos. Dicho esto, según The Economist, 3 son los asuntos más preocupantes. El primero es que la gente no escoja gastar esos ahorros para reactivar la economía, lo que probablemente aceleraría una recesión. El segundo es que todavía el 5% de los trabajadores de las 5 mayores economías de Europa todavía están sujetos a ayudas. Cuando éstas acaben próximamente, si estos no consiguen encontrar trabajo, el número de desempleados será mayor que el nivel más alto de la crisis de 2008. Y el tercero tiene que ver con los negocios y empresas que están sujetos también a ayudas. Cuando estos programas acaben, muchas empresas deberán hacer frente a deudas que puede que no soporten. En conclusión, esta llamada recuperación que estamos viviendo es muy frágil, y vemos que lo importante es ver qué hace la gente con esos ahorros de más y cómo afectan a las empresas y ciudadanos el fin de estos programas de estímulos. Esto será clave en los próximos meses.
Para finalizar, el Senado de Estados Unidos ha aprobado una primera parte del plan de infraestructuras de Biden, destinado a las redes de carreteras y ferrocarriles, así como a la adaptación al cambio climático. Esta primera parte se corresponde con $1 billón y seguidamente el Senado continuará debatiendo sobre el resto de fondos correspondientes a los 3,5 billones completos del programa. Si nos fijamos en esta imagen, vemos la cantidad de déficit alcanzada por los presidentes estadounidenses en su primer año de mandato. Y vemos que Biden ya se ha puesto en cabeza a pesar de solo llevar unos meses en el cargo. El déficit de Estados Unidos alcanza casi el 14% del PIB. Estos fondos van, en parte, destinados a las políticas de la Agenda 2030 establecidas por el Foro de Davos. Para los más interesados, os dejamos en la descripción del vídeo las conclusiones de la Agenda de Davos de enero de este año. Y nada más por hoy, esperamos haberte aportado información de valor. Simplemente recordarte que si te gusta la información que compartimos, te suscribas al canal y le des like al vídeo, y si crees que esto le puede aportar valor a alguien que conozcas, puedes compartirlo. Así que sigue atento al canal porque seguiremos informando. Hasta pronto.